Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isabel Piqueras y voy a hablaros del tema 5 de la asignatura didáctica de lenguas extranjeras. El tema se llama Metodología docente para la enseñanza de la lengua inglesa y haremos una aproximación crítica. Existen tres grandes periodos evolutivos de la lengua. El primero de ellos es el aprendizaje como código formal, en el cual el aprendizaje estaba basado o centrado en la gramática. Después se pasó a un aprendizaje centrado en la comunicación y en la actualidad eh, el aprendizaje lo basamos en la vida real. ¿Esto qué significa? Pues que utilizamos materiales auténticos para la enseñanza de la L2. La llegada de Internet supuso un aumento de la posibilidad de encontrar textos del L2, vídeos, eh, en general material auténtico, material real. Esto posibilitó el hecho de que podamos trabajar con materiales auténticos. La humanidad lleva aprendiendo lenguas más de 2000 años y lo que ello implica un desarrollo metodológico más amplio que en otros ámbitos. Por ello, se han desarrollado distintos métodos, distintas tendencias para la enseñanza de lenguas. A lo largo de este tema veremos los métodos clásicos, el estructuralismo estadounidense, el método comunicativo, los métodos humanísticos y las tendencias más actuales. Dentro de los métodos clásicos, tenemos que decir que se dieron hasta el siglo XIX y se centraban en encontrar el elemento básico de descripción de una lengua y los mecanismos de aprendizaje de la lengua. Dentro de estos métodos clásicos de enseñanza, destacamos dos grandes corrientes clásicas, la gramática traducción y el método directo, siendo el método directo una evolución tanto en el tiempo como en la metodología de la gramática traducción. Si nosotros, por ejemplo, tuviésemos que utilizar el método de gramática traducción en nuestras clases, podríamos, por ejemplo, coger un texto de la novelista, por ejemplo, Jane Austen, y, y decirle a nuestros alumnos que nos tradujesen una parte, un párrafo, o se me ocurre, podemos agrupar a nuestros alumnos en nuestra clase por grupos, que cada grupo traduzca un capítulo o una parte del capítulo. Sería un poquito ese sistema. El estructuralismo estadounidense, desde mediados del siglo XIX, perdón, se dan dos grandes descubrimientos. Se descubre que existe una gramática básica y que existe un vocabulario básico en cada lengua. Estos aspectos se consideró que deberían enseñarse en primer lugar. Por ello se originaron dos metodologías, el método audiolingual y el método oral, de nuevo como ocurría con los métodos clásicos. El método oral es una evolución del método audiolingual. Para poner un ejemplo, de nuevo, dentro del método audiolingual, si quisiéramos usarlo en nuestras clases de inglés, podríamos, por ejemplo, utilizar la técnica de la repetición con una canción que pusiéramos en clase y los alumnos deberían repetirla para con ello coger partes de gramática, partes de comprensión oral. El método comunicativo supuso el triunfo de la comunicación, ¿vale? El desarrollo de la capacidad comunicativa del estudiante de L2. En este método se emplea preferentemente la L2 y se utilizan textos auténticos. Se realizan tareas de carácter comunicativo y esas tareas tienen normalmente tres partes: una presentación, una práctica controlada y una práctica libre. Se desarrollan las cuatro destrezas, pero principalmente se desarrolla la oral.
Se da interacción entre los estudiantes y esto es muy importante, al igual que la fluidez y la corrección. El centro es la lengua y la comunicación, no la gramática, como podía ser anteriormente, y la transmisión de contenido cultural. El estudiante toma sentido de la responsabilidad de su aprendizaje y se motiva para aprender las lenguas. Es importante que veamos que el centro de la enseñanza ha pasado del profesor, como podría ser el método de gramática-traducción dentro de los métodos clásicos, a la interacción del profesor con los alumnos, como podría ser el método audiolingual dentro del estructuralismo estadounidense, para pasar a la interacción de los estudiantes, como vemos en el método comunicativo. Para hacer un poquito un resumen de lo que llevamos visto hasta ahora, le podemos decir que los métodos clásicos, en la gramática-traducción, principalmente se enseñaban destrezas escritas, después se pasó en el método directo a principalmente enseñar destrezas orales y eso mismo ocurrió con el método audiolingual y con el método oral. Ahora, con el método comunicativo, se da importancia a las destrezas de transmisión de valores y transmisión de aspectos culturales. El método o los métodos humanísticos. La investigación encaminada a buscar una mayor eficacia en la enseñanza-aprendizaje de la comunicación llevó a aplicar metodologías adaptadas desde otros ámbitos de estudio relacionados con el ser humano. Por ejemplo, tenemos el método silencioso, Silent Way, Community Language Learning, Sugestopedia, respuesta física total o enfoque natural, Natural Approach. Dentro de los métodos humanísticos, a mí uno de los que me parece más interesante es el de respuesta física total, Total Physical Response, porque creo que es como realmente adquirimos nuestra L1. Este método, esta técnica consiste en utilizar siempre la L2, el aprendizaje de la L2 se produciría de la misma forma que se produce el aprendizaje de la lengua 1. Así, por ejemplo, a los niños se les daría una orden y el niño entendería esa orden y tendría que tener una reacción ante esa orden. Por ejemplo, si le decimos cierra la puerta, abre la ventana, siéntate, el niño no tiene que responder en la L2, pero el niño tiene que comprender lo que decimos. Dentro de las tendencias actuales, tenemos que decir que se desarrollaron a finales de los años 80 y 90 y en esos años se extendió el enfoque por tareas. Tenemos que entender que no solo utilizamos la lengua para comunicarnos en el aula, sino que también en la realidad para llevar a cabo actividades personales o realizar trabajos. Así, el centro del aprendizaje de la lengua extranjera pasó a ser el individuo con sus características y aptitudes, la tarea a realizar, las estrategias de aprendizaje y las dinámicas. Esta nueva aproximación ha originado nuevas tendencias metodológicas a las que se han añadido otras influenciadas por las nuevas tecnologías. Por ejemplo, aquí tenemos el enfoque por tareas, el trabajo por proyectos, el aprendizaje de lenguas asistido por ordenador o la enseñanza dogma. Como hemos visto durante los métodos y tendencias que os he ido explicando, todos suponen una evolución y se ha pasado de intentar enseñar las lenguas a través de una gramática a enseñar las lenguas
contextos auténticos, utilizando principalmente la L2 para enseñar la L2. Es importante, creo, que veamos esa evolución y cómo además el alumno ha pasado de ser un agente totalmente pasivo a ser el propio ejecutor de su aprendizaje, ser consciente em, de que tiene que realizar su aprendizaje y cómo hacerlo. La motivación es fundamental y, y eso es todo lo que tenía que contaros por ahora. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta luego.